Buenas tardes, soy Miguel Ángel Muñoz, editor de Humanidades. En nombre de Anaya les doy la bienvenida a la presentación del proyecto Operación Mundo, que es el proyecto educativo LONLOE que ha preparado Anaya para primaria, secundaria y bachillerato. Durante el desarrollo de este webinar, ustedes podrán hacernos llegar sus comentarios de dos formas. Una por medio del chat, cuyo icono pueden ver a la derecha, y otra será enviándonos sus consultas al apartado Preguntas, las cuales serán registradas para posteriormente gestionarse las respuestas. Para este encuentro contamos con la participación de don Víctor Quevedo Blasco, docente y jefe de estudios, además de experto en programación educativa, metodologías activas, evaluación competencial y formación del profesorado. A quien sin más dilación le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí compartiendo este foro con todos vosotros y vosotras. Venga, vamos, si os parece, voy a compartir pantalla y empezamos a... Bien. Bueno, mirad, Operación Mundo es un proyecto educativo el cual ha sido elaborado por un amplio grupo de docentes, de maestros, maestras y de profesorado en general, que ha funcionado a modo de claustro. Y como tal, bueno, ¿qué voy a contar? Como claustro que hemos sido, bueno, pues hemos tenido multitud de debates, reflexiones, bueno, pues para al final configurar este proyecto, y ya os comento que, bueno, es un proyecto que está atestado, que está aprobado y que viene del aula, ¿vale? Es un proyecto que nace desde el aula. El proyecto de Operación Mundo, sencillamente ahora mismo responde a todos estos nuevos elementos que define la LONLOE, unos ya conocidos por todos y por todas, y otros elementos nuevos, bueno, pues como viene siendo el perfil de salida, las competencias específicas, los llamados saberes básicos que vienen a ser los contenidos y las situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Yo os digo que el proyecto de Operación Mundo responde fielmente a todos estos elementos. Y está orientado hacia la total y completa oferta educativa, pues, de las diferentes etapas de primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, ¿de acuerdo? Para cada una de las diferentes áreas y materias. Bien, pasemos a ver directamente las claves del proyecto. Mirad, una de las primeras claves justamente es la que tenéis ahí delante, las situaciones de aprendizaje. La LONLOE deja muy claro que, bueno, que hay que intentar configurar contextos, escenarios en donde nuestro alumnado pueda aplicar el conocimiento que está aprendiendo, pues para dar respuesta a problemas cercanos a él. A fin de cuentas es causar en ello una especie de acción transformadora. Para ello hemos aprovechado una de las cuestiones que la LONLOE deja muy claro, porque, bueno, como ya sabéis, la LONLOE lo que intenta es incorporar, pues, los nuevos proyectos en materia social, en educación y los grandes desafíos del siglo XXI, pues hemos cogido este gran paraguas que es la Agenda 2030, los ODS, pues para cogerlos como caldo de cultivo para justamente partir de ahí, de esas situaciones, problemas que ahora mismo tenemos a nivel global, pues para un poco justificar el aprendizaje de todo lo que se aprende desde las diferentes áreas o materias. Un ejemplo de ello, bueno, fijaros cómo aquí tenemos arriba, por ejemplo, esta es una situación de aprendizaje tipo, la cual hace referencia al ODS número 3, salud y bienestar. Fijaros cómo la intención es justamente a partir de un saber básico, de un conocimiento, de un contenido, como es el cuerpo humano, plantear a los chavales y decirle que el cuerpo está hecho para sentir, para moverse, para disfrutar de él. Pues fijaros cómo a través de esta invitación, ¿no? A través de este ODS, a través de este conocimiento del cuerpo, pues para sencillamente a esta edad en la que pongo este ejemplo, está hecho para jugar con él, cómo buscamos esa acción transformadora. Al mismo tiempo, la situación de aprendizaje, además de dar excusa, ¿no?, a este conocimiento, también nos vale como anclaje emocional, porque lo que se ha intentado es partir de situaciones muy cercanas a ellos, muy cercanas a la realidad que tenemos, pues para que se sientan identificados desde las diferentes emociones. Otro ejemplo, con este mismo ODS, el número 3, por ejemplo, desde lengua, fijaros cómo está estudiado a través del dato que tenéis delante, está comprobado que la risa es buena para nuestra salud, la risa nos hace sentir bien. Pues nuevamente se encaja ese conjunto de conocimientos, de saberes básicos, para que a la vez que nuestro alumnado aprende, utilice ese conocimiento, pues bueno, pues en este caso, para hacer un mural de la risa y para emplear la lengua como elemento de salud y de bienestar. Podría poneros muchos más ejemplos. Aquí tenéis otro ejemplo de matemáticas, como el ODS, de comunidades sostenibles. Fijaros cómo aprovechamos el conocimiento de la numeración, de las magnitudes, de las longitudes,
de la comparación de espacios, bueno, pues para que el alumnado emplee ese conocimiento, pues para simplemente saber qué distancia hay desde su cole hasta su casa y qué tipo de medio de locomoción usa, pues para moverse, ¿de acuerdo? Y bueno, 17 ODS, todos contemplados, incluso el ODS 1, el de erradicar la pobreza. Fijaros qué manera hemos tenido un poco de encajar también este tipo de conocimiento, aprovechando, pues pidiéndole a ese alumnado que justamente dé soluciones pues, para poder plantear posibles respuestas a cómo minimizar, ¿no? esa pobreza que hay en el mundo a través del conocimiento de aquellos elementos que hacen que una persona sea pobre o no sea pobre. A fin de cuentas, fijaros cómo estas situaciones de aprendizaje realmente son auténticas, son reales, están relacionadas con los ODS y fijaros que lo que se hace es integrar o conectar con los diferentes contenidos, ¿de acuerdo? Con el fin ese último de buscar justamente esa acción transformadora. Además de esta situación de aprendizaje inicial, la cual justifica el conocimiento que se va a trabajar en las diferentes unidades, se termina con un objetivo en acción y es justamente hacerle a nuestro alumnado que una vez que ha aprendido, que ha investigado, que ha trabajado, que emplee ese conocimiento pues, para dar esa respuesta, ¿no? O esa solución que él cree que puede darse pues, para justamente resolver o plantear el dato. Aquí tenéis varios ejemplos de objetivos en acción, de respuestas, los cuales van asociados a técnicas de pensamiento. Se emplea pues pruebas lógicas, se hacen lluvias de ideas, se hacen técnicas como considerar todos los factores, organizadores de diferente nivel, tablas de doble entrada, y es el objetivo justamente, ya os digo, que una vez que ha investigado y que ha aprendido le dé utilidad y genere justamente esa reflexión y dé pie a esa acción transformadora con todo lo que está aprendiendo. Como ejemplo, fijaros que todo el conocimiento que va entre las páginas intermedias, entre esta situación de aprendizaje inicial y el objetivo en acción, fijaros como, por ejemplo, aprendo a sumar, realizamos una suma para unir varias cantidades en una sola, fijaros cómo al final en ese toma nota utiliza la suma para saber el total de tus compras o el dinero que ahorras. ODS de consumo responsable, pues se ha hecho el esfuerzo justamente de justificar con entradilla y con toma nota el porqué de ese aprendizaje, de ese conocimiento, de ese saber básico de cara a dar respuesta a la situación que parte de la unidad. Otro ejemplo con el ODS 13, por ejemplo, el de acción por el clima, fijaros cómo un conocimiento típico como el de la materia, la forma en la que utilizamos la materia influye en el calentamiento del planeta. Se le da ese pequeño giro, esa pequeña vuelta a todos estos conocimientos que venimos trabajando en la escuela pues desde hace muchísimo tiempo. Y veis cómo este enfoque, incluso interdisciplinar, como por ejemplo desde lengua, trabajando ese mismo ODS, aprovechamos las notas como conocimiento, como saber básico, pues para poder seguir llegando a esa reflexión final de cara a transformarlo. A fin de cuentas, todo este contenido, todo este conocimiento, todo este saber básico, lo que hace es integrarse de tal manera que tenga una justificación a partir de esta situación de aprendizaje inicial y que nos sirva o les valga a nuestro alumnado para dar una respuesta mediante esa técnica de pensamiento que se plantea. Fijaros que, bueno, las situaciones de aprendizaje vienen muy bien justamente para darle un porqué, para darle un sentido a todo lo que se aprende de un modo más habitual. Estas situaciones de aprendizaje también hacen que, bueno, las diferentes áreas o materias se puedan trabajar de manera interdisciplinar, porque cada uno desde su área de conocimientos puede estar trabajando esos conocimientos propios de su especialidad, pero fijaros cómo al final el ODS es común para todos y conecta y al final lo que se da lugar son una serie de productos, una serie de acciones transformadoras cuya suma realmente da respuesta a este ODS grande que se plantea, ¿de acuerdo? Siempre, bueno, pues he comentado antes como buen caldo de cultivo partiendo de la Agenda 2030. Otro elemento clave del proyecto de Operación Mundo es la implementación de proyectos. La LOMLOE habla de los proyectos y lo deja muy claro, muy explícito, y habla de que, bueno, hay que implementarlos dentro del propio aula. ¿Qué se ha hecho desde Operación Mundo? Bueno, pues además de valernos de este elemento, de esta pieza clave como lanzadera para trabajar de un modo interdisciplinar, también viene muy bien porque pone de manifiesto en el aula de forma muy clara el método científico. Es decir, se plantea una secuencia de aprendizaje en la cual está muy claro ese faseado científico en cuanto a planificación, ejecución, comunicación, difusión y evaluación. Se plantea un proyecto de este tipo, de este carácter, uno trimestral, yo os digo, con la opción de que jueguen las áreas o materias que quieran jugar
Y bueno, y ahí tenéis justamente ese faseado en el cual se implementa, además del método científico, se implementa un aspecto muy importante como es la cultura emprendedora. Esa cultura de emprendimiento asociado a 3 grandes dimensiones, la personal, la social y la productiva, pues empezamos por un área, por un espacio del piensa, que nos vale, bueno, pues como conocimientos básicos que tenemos, como conocimientos previos, que sabemos de la problemática, de dónde viene, cómo surge, cómo llega, pensamiento totalmente divergente. Pasamos al diseño, en la cual ya lo que hacemos es plantear una solución, qué vamos a hacer. El pensamiento sigue siendo divergente. Aquí ya estamos trabajando más la parte productiva de la cultura emprendedora. La fase construye, la fase en la que ya voy investigando, voy consultando fuentes, voy construyendo eso que me he propuesto hacer para dar respuesta a este proyecto interdisciplinar también centrado en la Agenda 2030. Presento, ¿de acuerdo? Vuelvo a abrir el pensamiento, la capacidad comunicativa, la competencia o el ámbito social del emprendimiento, presento lo que he hecho, cómo ha surgido, qué soluciones estamos dando y, por último, pensamiento divergente, evalúo todo el proceso que he tenido. Fijaros cómo es un tipo de metodología en el cual se queda muy claro, muy manifiesto este tipo de faseado asociado al método científico y especialmente se trabaja y se implementa muy bien la cultura emprendedora. Más claves del proyecto, bueno, pues que implementa en el día a día una gran riqueza de actividades de carácter competencial. ¿Qué es esto? Nosotros cuando hemos estado trabajando en ello, lo que hemos hecho es hacer alusión a actividades para la vida, ¿de acuerdo? Especialmente en la que se implementa y se ve de forma muy clara variedad de contextos de aplicación, además del contexto del propio libro como tal, para llevar a cabo ese aprendizaje, variamos en ese tipo de contextos. Para ello utilizamos diversos canales de entrada, como puede ser, por ejemplo, el arte para trabajar el tema de las propias emociones, noticias de actualidad, elaboración de productos, el llevarte lo que estás aprendiendo a tu día a día en situaciones en las que tú trabajarías eso, en la creación, por ejemplo, de podcasts, en la elaboración de cuentos propios o de historias. Fijaros que son actividades que, como os digo, lo que hacen es consolidar lo que se está aprendiendo, pues justamente desde esta variedad de contextos y de escenarios que a fin de cuentas es lo que interesan porque nos sirve para llevarnos a nuestro día a día, a la vida, todo este aprendizaje. También contempla una gran tipología de actividades, además de las competenciales, tenemos de ejercitación, lúdicas, digitales. Ejercitación, bueno, pues evidentemente partiendo de la evolución cognitiva de nuestro alumnado en cuanto al tipo de pensamiento literal, que sea por inferencia, por conexión, por juicio crítico, en torno a la psicología del aprendizaje que establece un porcentaje de trabajo idóneo pues, para maximizar todo este aprendizaje, bueno, pues se implementan actividades de este tipo, de acuerdo, de ejercitación del conocimiento, como bien todos y todas pues, conocemos de forma sobrada. Más actividades que implementa, actividades de carácter lúdico, bueno, pues como puede ser adivinanzas, crucigramas, sopas de letras, cantajuegos, dependiendo del área de la materia y de la edad en la que nos encontremos, también se implementa este tipo de actividad dentro de la secuencia ordinaria del aprendizaje. Digitales, bueno, pues, ¿qué voy a contar ya de lo digital? Lleva ya con nosotros muchísimo tiempo dentro del aula, desde el hacer uso de las TIC en cuanto a acudir a un dispositivo para buscar información, para consultar, el hecho de generar conocimiento a través de las TIC, que es lo que se viene llamando como las TAC, ¿de acuerdo? Es decir, me aprovecho de los recursos digitales para elaborar yo material, información, o incluso una correcta ciudadanía en cuanto a un uso responsable de las TIC, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, pues, de forma también implementada y fusionada, el proyecto va incluyendo, pues, este tipo de uso de las tecnologías. Fijaros que hasta ahora hemos visto diferentes aspectos claves que a fin de cuentas son metodologías activas, como son las situaciones de aprendizaje, que aunque ya las conocíamos de antes, pero ya os digo, aprovechamos la norma, la LOMLOE, pues para realmente ahora implementarlas, porque de hecho es un elemento más que define en cuanto a elementos de currículo. Actividades competenciales, la cultura emprendedora. Comentaros que este tipo de metodologías activas no están implementadas de cualquier manera. De hecho, ha sido prácticamente un trabajo reflexivo muy profundo, porque lo que se ha hecho es justamente ver qué tipo de dinámicas, qué tipo de actividades, qué tipo de estrategias son las que hay que emplear dentro del aula para trabajar todo esto y buscar una secuenciación lógica y adaptada tanto para cada una de las áreas y materias para un mismo nivel como en vertical hacia arriba, en los cursos ascendentes, ¿de acuerdo? Ya veréis cómo el trato que se le da a todo este tipo de metodologías nunca es el mismo,
porque, repito, ni la materia ni el área es la misma, ni la tabla en la que nos encontramos es la misma. Ahí tenéis un ejemplo del emprendimiento en cuanto a cómo se trabaja o qué tipo de activos hay que trabajar pues, para hacer de un sujeto, una persona emprendedora, y esto es lo que se tiene en cuenta a la hora de implementarlo dentro de la propia actividad. ¿Qué más incorpora Operación Mundo como metodologías activas? Bueno, pues metodologías que ya nos sonarán a todos y todas, porque realmente ya lo contemplaba la anterior ley, la 11, y son metodologías que siguen funcionando y hay que seguir implementando, y lo que se ha hecho ha sido una revisión y una mejora de la puesta en escena de este tipo de situaciones, como es implementar un plan lingüístico a nivel especialmente, no solamente del área, sino a nivel de centro, implementar el pensamiento, el cooperativo, la educación emocional y la evaluación, que para nosotros es un aspecto muy importante de cara a ese conocimiento propio. Este tipo de implementación de metodologías activas junto a los saberes básicos nos valen también para darle un carácter, ¿no? De trabajo interdisciplinar, porque realmente sea cual sea la materia en la que me encuentre o el área, todos vamos a estar trabajando este tipo de metodologías y este tipo de escenarios. El plan lingüístico, como no, lo que se hace es focalizar actividades propias para trabajar las 4 habilidades comunicativas: escuchar, hablar, escribir, leer. Para ello se tiene en cuenta el tipo de tipología textual en cuanto a texto narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo, argumentativos en cada una de las áreas según el que más le viene y según la edad en la que nos encontremos. Y, por supuesto, la forma a través de la cual darle, bueno, ese esqueleto, ¿no?, para comunicar algo. Entonces, lo que se ha hecho es, ya nada más que de entrada en la situación de aprendizaje, fijaros con el apartado ¿cómo lo ves?, que hace referencia a la situación, cogiendo como elemento de reflexión el dato y el objetivo en acción, bueno, pues ya aquí se empieza a trabajar tanto la comprensión lectora como la expresión oral, y que al mismo tiempo nos vale a nosotros pues como una especie de conocimiento previo sobre lo que nuestro alumnado ya conoce sobre el asunto que vamos a tratar, tanto a nivel de situación de aprendizaje, a nivel de ODS, como a nivel de contenido, ¿de acuerdo? ¿Dónde se trabaja más el plan lingüístico? Pues evidentemente en ese objetivo en acción se hace de una forma muy tácita y muy explícita, porque si os fijáis, se hace uso de diferentes formatos o formas de expresión: cartelería, cartas, exposiciones, debates, campañas publicitarias. Bueno, y lo que se implementa es justamente ese tipo de forma, ¿no?, de comunicación mediante una de las 4 destrezas, mediante la técnica de pensamiento. Pues fijaros cómo lo que se hace es que se implementa de forma totalmente, bueno, clara. Esto acompañado junto a la propuesta didáctica, que es la que nos da pistas al docente, bueno, de cómo explotar al máximo este tipo de intervención a nivel lingüístico. El pensamiento pasa lo mismo. Existen multitud de estructuras, de técnicas, de dinámicas para trabajar la forma de pensar, es decir, cómo recibo la información, cómo la proceso, cómo la almaceno, cómo la evoco después para recordar lo que estoy aprendiendo. Bueno, pues todo esto se ha trabajado de forma muy minuciosa, se ha implementado atendiendo, repito, al área y a la materia y atendiendo a la edad en la que nos encontremos. Y en la secuencia habitual de aprendizaje en torno a estos saberes básicos, fijaros cómo lo que se hace es que se hace un guiño al docente para decirle: ojo, en esta actividad, para trabajar este saber básico que después va a valer para esa acción transformadora, viene muy bien si quieres trabajar el pensamiento que emplees el espejo. Bueno, pues el espejo es una dinámica en la cual se explica aparte al docente para que, si lo ve necesario y lo ve conveniente y le interesa, bueno, pues explote aún más esta actividad y enseñe a pensar a su alumnado al mismo tiempo que está adquiriendo ese saber básico. Dentro del pensamiento es un aspecto a destacar el pensamiento computacional, porque de hecho ya lo incorpora y lo deja muy clarito, tanto en sus principios como en sus objetivos generales, e incluso a nivel particular en muchas de las áreas o materias. Bueno, pues de una forma desenchufada, ¿de acuerdo? Desenchufada, se va trabajando ese pensamiento computacional en torno a aspectos como la codificación, el reconocimiento de patrones, la secuenciación ordenada de un hecho en base a un criterio dado. Fijaros cómo al final volvemos a insistir, ¿no?, en esa forma de pensar para ir adquiriéndolo como habilidad e ir adquiriendo una rutina de pensamiento. Bueno, pues este tipo de cuestiones se implementan con el fin de no solamente desarrollar el pensamiento desde ese aspecto más científico, más computacional, sino llegar incluso a lo que todo el mundo entendemos por pensamiento computacional, que es la programación. Que ya os digo que no lo es el todo. Para nosotros el tema de la programación, que aparece como algo explícito, es un sitio al cual llegar, al cual hay que alcanzar,
pero bueno, a este tipo de actividades las hemos llamado actividades enchufadas, porque ya lo que hace es justamente implementar o volcar este pensamiento computacional en la creación, bueno, pues de un tipo de aplicación o de programa, pues mediante el tema de código de programación, ¿de acuerdo? Que también viene implementado, pero quizá la parte esta previa es la más interesante para trabajarlo como elemento transversal. El cooperativo, ¿qué os voy a contar del cooperativo? Pues igual, existen diferentes estructuras, diferentes técnicas, multitud de autores. En este claustro, gran claustro, pues hay muchos compañeros y compañeras especialistas en el cooperativo que son los que han dado las orientaciones y, bueno, se ha ido corrigiendo, ¿no?, estas dinámicas para las diferentes áreas o incluso para la diferente edad en la que nos encontremos, pues también se implementa de forma escalonada y de una forma pero que muy pensada para ello. Fijaros cómo el cooperativo, por ejemplo, bueno, pues pasa lo mismo. Tenemos las diferentes actividades y ahora, ¿qué es lo que se le hace al docente? Se le hace la propuesta de, ya que estás trabajando este saber básico, el cual, repito, te va a valer, ¿no? Nosotros como docente va a valer para luego esa acción transformadora. Aprovecha esta actividad porque su propia naturaleza te permite enriquecer la interacción inducida. Entonces, nos propone dinámicas para trabajar esa interacción inducida y aprender juntos a trabajar solos, ¿de acuerdo? Pues tenéis muchos más ejemplos. El emocional, pues mismo patrón. Existe una serie de estructuras, una serie de activos, los cuales hacen referencia a un emocional personal de cara a ese conocimiento, a un emocional de aspecto más regulador, de regulación, más de proyección hacia lo social, ¿no?, hacia lo intrapersonal, lo interpersonal. Bueno, pues ocurre lo mismo. Durante la secuencia habitual de enseñanza y de aprendizaje, ¿no?, de esos saberes básicos, se le van haciendo guiños al docente para decirle, esta actividad, por su naturaleza, por cómo está planteado, por lo que está tratando, te viene muy bien para explotar la educación emocional. Entonces, se le da esa pistita para que, si lo desea y quiere, se detenga, no deje de trabajar ese saber básico, ese conocimiento en torno a esta implementación del trabajo emocional. El emocional también se trabaja al final junto al objetivo en acción, que evidentemente tiene una carga emocional muy grande por el tema de los ODS, pero también se trabaja en el cómo he aprendido. Fijaros que en la evaluación, que la vamos a ver ahora brevemente, no solamente evalúo el que he aprendido, sino también evalúo todo el proceso. Y bueno, y emocionalmente lo que intentamos es que nuestro alumnado se identifique con ese estado de cómo se ha encontrado, cómo ha estado mejor, si ha recibido ayuda, si la pide, si le gusta trabajar en equipo, cómo se ha sentido en general, ¿de acuerdo? Fijaros que llegado a la evaluación, bueno, evidentemente Operación Mundo es fiel a la evaluación porque responde a esos referentes, ¿no?, a esas competencias específicas y a esos criterios de evaluación que por norma hay que responder a ellos. Plantea actividades para fomentar diferentes formas de evaluación, coevaluación y autoevaluación, y también se da multitud de instrumentos variados como rúbrica, registro, escala, listas de cotejos para poder evaluar. Bueno, pues fijaros que eso al final se llega a cada una de las unidades didácticas con un portfolio, pues para evaluar, como hemos dicho antes, no solamente lo que se ha aprendido de cara a ese conocimiento, a ese saber, sino también cómo lo ha transferido a ese objetivo en acción, a esa reflexión transformadora y al final con ese cómo he aprendido, con esa metacognición, con esa toma de conocimiento de qué es lo que ha pasado durante estas semanas cuando he estado trabajando este contenido, ¿de acuerdo? ¿Cómo me ha ido? ¿En qué me he sentido mejor? ¿En qué he fallado? ¿Qué tengo que repasar? ¿Qué no he llegado a aprender? Fijaros cómo se plantea mediante múltiples instrumentos, especialmente gráficos, asociados a iconos, asociados a diagramas, bueno, pues para trabajar justamente esta metacognición. Otra pieza clave fundamental en Operación Mundo es justamente el tema de la atención a la diversidad, que siempre ha estado presente en las leyes educativas, pero fijaros que ahora tiene un nuevo enfoque, bueno, pues desde lo que se le ha llamado el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. La LOMLOE, bueno, el porqué de sus principios tiene una historia, pero uno de ellos es que, por ejemplo, a partir de la declaración de Incheon, ¿vale?, Educación hacia el 2030, pues uno de los grandes desafíos en la escuela es justamente implementar una estructura coherente y uniforme de cara a este tipo de respuestas, ¿vale? Entonces, Operación Mundo interpreta, acoge y responde a este diseño universal para el aprendizaje desde las diferentes estrategias, ¿no?, o desde las diferentes redes por las cuales se puede hacer.
de cara a cómo presentar la información, de cara a qué tipo de expresión o acción se le puede pedir a nuestro alumnado, en cuanto al tipo de implicación o compromiso. Fijaros que son diferentes redes. Cada una de estas 3 redes tiene sus correspondientes principios y esos principios tienen diferentes pautas. Bueno, pues todo eso se ha tenido en cuenta a la hora de esta implementación del aprendizaje en cuanto a la inclusión. De hecho, la propia estructura en la que se han diseñado las unidades didácticas ya responde a este perfil DUA, porque la representación, el que vamos a trabajar, se parte o se deja claro a través de ese dato, ¿no?, que es el que nos da la pista de la situación de aprendizaje. Por cierto, datos totalmente reales y científicos, cogidos de estudios científicos. Lo que pasa es que en los libros de texto, conforme se avanza en edad, por supuesto, se le ha dado una expresión más acorde al nivel de desarrollo de nuestro alumnado. Luego, la acción y la expresión se da mediante este hilo conductor: cómo lo voy a aprender, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a resolver. Y luego, el porqué de lo que estoy haciendo. Fijaros cómo se traduce en este objetivo en acción, ¿vale? Mirad cómo esta estructura, ¿no?, esta forma en la que se ha maquetado la unidad didáctica, justamente, ya de por sí parte de estos pilares que sustentan el DUA. Y bueno, ¿y qué se ha hecho? Pues se implementa, por ejemplo, en cuanto a la representación. Recordad que el DUA lo que propone es que tengamos un aula en el que todo el mundo esté trabajando lo mismo, pero cada uno desde sus posibilidades, ¿de acuerdo? No es la opción de que algún alumnado me esté trabajando de forma distinta o diferente a lo que estamos trabajando los demás o la mayoría. No, es que trabaje lo mismo, pero acorde a una representación distinta, una implicación o una acción. Para ello, conforme este claustro ha visto pues cuestiones de conocimiento un poco especialmente complejos, plantea actividades de carácter audiovisual, como el apartado te lo cuento en un momento, es decir, para que aquel alumnado que tiene esa complicación de cara a entender lo que le estamos transmitiendo tenga otro medio, mediante otro canal distinto de poder comprender ese conocimiento. Se hacen propuestas pues de infografía, de iconografía, para que llegue ese entendimiento a ese alumnado. Se propone variedad de actividades en cuanto a actividades de creación o elaboración propia o actividades de elección múltiple para que sea el alumnado el que realmente comprenda lo que tiene que ir haciendo. Se ofrecen audiciones, locuciones para explicar algún tipo de conocimiento de material. En cuanto a la implicación, fijaros cómo desde la propuesta didáctica lo que se hace es dar pista al docente para decirle: mira, cuando trabajes este conocimiento, este saber básico, no le pidas a todo el mundo que te haga lo mismo. Tú plantea diferentes opciones de implicación y que sea el alumnado el que sencillamente copie lo que observe, vea lo que le propones y lo reproduzca a su manera, o sencillamente, sin darle nada, lo componga y lo cree por su cuenta. O de cara a esa expresión, en lugar de que te haga un dibujo o en lugar de que te represente, no, que te busque información y que te traiga fuentes externas. Fijaros cómo se hacen múltiples propuestas para que, repito, trabajando el mismo contenido, realmente la implicación sea diferente. La inclusión, bueno, pues sigue habiendo fichas de atención a esta diversidad en cuanto a profundización y en cuanto a refuerzo. Hay material donde se trabaja lo esencial de cada uno de los saberes básicos para las diferentes áreas. Se implementa y se mejora el material de aula, porque entendemos cada vez más desde el movimiento maker, ¿no?, que la manipulación es fundamental para adquirir un conocimiento significativo. Y este año en Operación Mundo entra en escena una herramienta nueva llamada InOn, que es una herramienta que funciona a la carta para que el docente, fijaros, que pueda filtrar de 3 formas diferentes. Por un lado, a través de esos saberes básicos planteados en los criterios, pueda filtrar el nivel de competencia curricular, incluso pudiendo preparar un material de carácter multinivel dentro de su mismo aula. Y el tipo de necesidad, pues se le va filtrando una serie de actividades organizadas en cuanto a aplicaciones de conceptos, para la práctica, para la evaluación, audiovisuales, recursos gráficos, y se va filtrando. Entonces, el docente tiene la posibilidad de poder trabajar lo mismo con este alumnado que requiere de esta necesidad, igual que el resto, pero con un material específico para él. El proyecto va acompañado de un proyecto digital acorde a todo lo que estamos viendo, EduDynamic, ¿de acuerdo?, para las diferentes áreas, donde por un lado lo que propone es, bueno, el libro o el proyecto digitalizado, tal cual como se presenta en el libro, y luego está el libro digital, que es una aplicación versátil, como estáis viendo, que se adapta a cualquier tipo de sistema.
Fijaros cómo parte de estos saberes básicos que tenéis aquí sigue el hilo para ir viendo un poco la continuidad. Aquí tiene una barra de herramientas donde se va viendo el trabajo implementado de cada una de las diferentes piezas clave que estamos viendo, de cada una de estas estrategias metodológicas. No hay que buscar el recurso digital. Conforme se va explicando ese conocimiento, la actividad del recurso digital va apareciendo para que el alumnado ni nosotros tengamos que ir a buscarlo a un repositorio o a una categoría. Va apareciendo de forma automática. Evidentemente responde a todo lo que estamos viendo, a este objetivo en acción, a este portfolio del qué he aprendido y del cómo he aprendido, es decir, que es llevarnos el proyecto, como yo digo, ¿no?, en vegetal, en papel, llevárnoslo a una aplicación totalmente versátil. Fijaros cómo este libro digital, de cara a esta inclusión también en cuanto a lo esencial, pues vuelve a darnos un resumen de este conocimiento, de este saber básico, y luego está lo esencial visual, que es lo mismo mediante un organizador totalmente visual, de lo que se trabaja dentro de la propia unidad. Fijaros que si hacemos un repaso de todas estas pedagogías clave y lo asociamos a este perfil de salida, elemento nuevo que define la LOMLOE, asociado a competencias específicas, fijaros cómo se da respuesta completa y plena con todo lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Hemos tenido un trabajo muy escrupuloso, muy estricto de cara a esta lista de control, ¿no?, a este check, pues para ir comprobando que todas estas piezas pedagógicas, todo este tipo de metodologías que, como estáis viendo, están infusionadas en torno a este sigue el hilo para dar respuesta a la situación de aprendizaje, tiene un porqué. Lo que hemos visto ahora es para primaria, si os habéis dado cuenta, pues exactamente igual ocurre con la ESO y con el bachillerato, ¿de acuerdo? Se ha llevado el mismo modelo, evidentemente, cambiando la naturaleza, ¿no?, de la asignatura y de la edad. ¿Qué ocurre aquí? Pues fijaros que en primaria se presenta una situación de aprendizaje para cada unidad didáctica, para cada tema, y sin embargo para secundaria viene una situación de aprendizaje por trimestre, al menos una por trimestre, ¿de acuerdo? Y esta situación de aprendizaje engloba todas las unidades didácticas que se van a trabajar durante ese trimestre. Tiene un enfoque aún más globalizador. Aquí tenéis un ejemplo como de biología y geología, por ejemplo, sí plantea 3 situaciones de aprendizaje, una por trimestre, sin embargo, física y química plantea 4, ¿vale? Cada área, cada materia va conformando, va configurando sus situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo de conocernos bien para vivir mejor. Para vivir mejor. Se desarrolla esta situación de aprendizaje, este desafío, se plantea cómo se va a llevar a cabo y abajo se muestra las unidades didácticas que van a ir trabajando esta situación de aprendizaje de manera global y en conjunto. Aquí tenéis otro ejemplo de biología y de geología, cazando bulos. Se intenta plantear desde acción por el clima cuáles son los bulos que más suele haber en la comunicación de cara a la ciencia y a la biología. Bueno, pues este cazando bulos se va a trabajar, fijaros aquí, en el segundo trimestre, a través de la unidad 4, 5, 6 de la materia. ¿Qué ocurre? Que llegamos a la unidad didáctica. Bueno, la unidad didáctica nos recuerda justamente esa situación de aprendizaje planteada al comienzo del trimestre, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el ejemplo, como tenemos en un ladillo justamente la situación de aprendizaje que va acorde a la unidad en la que estamos trabajando. Fijaros que hay una continua conexión del conocimiento un poco más académico, hay una continua conexión a esta situación de aprendizaje, a esta aplicación, a este contexto cercano al cual hay que dar problema. La situación de aprendizaje, aquí tenéis otro ejemplo para bachillerato, para que veáis el formato, cómo se mantiene de la misma forma, y cómo un libro de bachillerato vuelve a hacer lo mismo. Se abre el libro, se abre la unidad con esta doble página y se vuelve a hacer un guiño, ¿no?, a la situación de aprendizaje. Vamos a aprender sobre la materia, sus propiedades y sus transformaciones para poder dar respuesta a la situación planteada en el comienzo del trimestre. Luego, en el propio libro, en la propia unidad didáctica, al final, se va haciendo, junto con la evaluación propia del área de conocimiento, se hace una evaluación referente a esa situación de aprendizaje. Fijaros que en primaria sí era por unidad, situación y objetivo en el propio acción. Aquí aparece la situación al principio del trimestre y durante las diferentes unidades didácticas vamos a ir haciendo, ¿no?, esa conexión con lo que estamos aprendiendo de cara a por qué nos está sirviendo para dar respuesta a ese problema, esa reflexión, ese poner a prueba nuestras competencias. Aquí tenéis otro ejemplo de otra materia, como dentro de la evaluación de ese conocimiento que tenemos esa reflexión, esa valoración y ese pone a prueba tus competencias
de cara a lo que te sirve esto para la situación de aprendizaje. Y luego el trimestre cierra con una evaluación de la situación de aprendizaje, que esto vendría a ser un poco ese objetivo en acción de primaria llevado también al trimestre. Fijaros cómo la estructura es: planteo situación de aprendizaje, trabajo 3 o 4 unidades didácticas, cada uno con su conocimiento propio, vinculo esas unidades a la situación de aprendizaje y cierro el trimestre evaluando justamente la propuesta final que voy a dar, esa reflexión, esa solución, esa acción transformadora a esa situación, problema asociado a la Agenda 2030. Revisa tus competencias, revisa tu planificación. Fijaros cómo es una evaluación especialmente metacognitiva, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo de geografía e historia, por ejemplo, para la ESO, cómo, bueno, pues se cierra ese mejorar la convivencia, que era la situación inicial, o este de cazando bulos para biología y geología, que estaba planteado para el segundo trimestre, por ejemplo. Veis cómo también existe un hilo en cada unidad, se hace conexión de la unidad con la situación de aprendizaje, se trabaja ese conocimiento de un modo integrado y se finaliza la unidad haciendo una reflexión del porqué de esto que estoy aprendiendo de cara a esa respuesta que quiero dar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que esta es la estructura: situaciones de aprendizaje, unidades didácticas y al finalizar evalúo la situación de aprendizaje, siempre bajo el paraguas de la Agenda 2030, de ese contexto, ¿no?, problemático que tenemos, bueno, pues de cara a tomar conciencia y a plantear soluciones. También para secundaria se plantea un trabajo interdisciplinar e incluso desde el enfoque de inclusión, que es un trabajo por ámbitos, porque la LOMLOE plantea esta opción de trabajar por ámbitos. Y más ejemplos de las piezas clave que hemos visto para primaria: actividades competenciales en las cuales se saca de ese contexto académico lo que estamos aprendiendo para llevarlo a un contexto múltiple, muy variado, uniforme, talleres, noticias, incluso implementamos el cine como escenario, ¿no?, como contexto para trabajar el conocimiento, situaciones reales de implementación de acciones con el día a día del propio alumnado, investigaciones, plan lingüístico, pues lo mismo. Dentro de esta secuenciación de trabajo de las 4 habilidades, a escuchar, hablar, escribir y leer, lo que se va haciendo es que no solamente en esa fase final de evaluación de la situación de aprendizaje, donde habéis visto que hay claramente, ¿no?, una exposición manifiesta de una comunicación hacia lo que vamos a hacer, de forma se va haciendo guiños durante la unidad didáctica con estos iconos para saber que esa actividad, tal y cual como está formulada y en base a lo que supone, el docente, si quiere, se puede detener ahí para explotar la comunicación. El pensamiento ocurre lo mismo. Dentro de esta implementación secuenciada en base a estrategias, técnicas o dinámicas, las actividades, fijaros que van haciendo estos guiños con estos iconos donde van planteando esas dinámicas. La imagen para desde 5 minutos, línea del tiempo, repito, para que el docente, si así lo desea, implementarlo de una forma manifiesta y explícita, se detenga, trabaje el conocimiento implementando pues diferentes estrategias para asimilar rutinas de pensamiento. Junto, bueno, a la implementación de organizadores gráficos. El cooperativo, pues le pasa lo mismo. Junto a ese aprendizaje se va implementando iconos y referencias para poder inducir de un modo explícito esas interacciones y poder aprender a trabajar mediante el diálogo. No obstante, también los propios proyectos de investigación de por sí implementa el cooperativo. El emocional no solamente se implementa también en la propia secuencia de las actividades dentro de la unidad didáctica, como aquí podéis ver el ejemplo con el icono, sino que especialmente donde se le da mucha potencia es en esa parte de evaluación final que cierra la situación de aprendizaje, en esa reflexión, ¿no?, en esa acción transformadora de lo que se puede hacer pues, para corregir los problemas que estamos sufriendo a nivel mundial. El emprendimiento, fijaros cómo, además de estar implícito en los proyectos que hay en la propia secuencia de las unidades, también se hace referencia a las actividades en las cuales está claramente manifiesto un activo, ¿no? Aquí está la comunicación, aquí está la asunción de riesgos, aquí está el trabajo en equipo, pues se va haciendo guiños para que el docente, si así lo desea, se detenga y profundice más en ese tipo de metodología. Bueno, y en la evaluación, pues igual, fijaros que en la evaluación existe esa metacognición continua de la situación de aprendizaje, además de tener el cierre, y bueno, y fijaros cómo en la evaluación se organiza en cuanto a organización de ideas, en cuanto a las elaboraciones de resúmenes,
en cuanto a la interpretación de elementos gráficos desde todas las materias, la aplicación. Bueno, pues tenemos esa evaluación de carácter metacognitivo. En secundaria tiene una metodología o tiene un aspecto clave añadido que no tiene primaria y es la orientación académica profesional. Fijaros que es muy interesante y es muy importante, de hecho la LOMLOE vuelve a mencionarlo, que se le vaya al alumnado un poco ofreciendo, ¿no?, las expectativas o el tipo de desempeño profesional que puede llevar a cabo pues desde las diferentes materias que está cursando y que está viendo con nosotros. Pues entonces, de forma continua también, conforme se van haciendo las actividades, bueno, pues aparece ese guiño, ¿no?, para que el docente, si así lo desea, aproveche y muestre, pues bueno, profesiones relacionadas pues con su área de conocimiento y con su materia. Evidentemente, el DUA vuelve a estar también aquí en secundaria. Ya os digo que es un elemento que aparece implementado y se trabaja desde la representación, la acción y la expresión y la implicación y el compromiso. Vuelve a haber elementos de fichas para atender a esta diversidad en cuanto a la ampliación, en cuanto al refuerzo. También hay trabajo de lo esencial. Fijaros cómo se plantea también material asociado a este saber básico, ¿no?, o a este contenido, de cara a lo que este claustro entiende que es, ¿no?, lo mínimo que tiene que adquirir el alumnado. Acompaña en la parte digital de multitud de organizadores visuales, de locuciones, de actividades multimedia. Y fijaros que incluso esta diapositiva que tenéis delante, ¿no?, puede perfectamente bien a lo mejor llevarnos a una primaria, cuando todo lo contrario. Fijaros cómo a través de infografía, bueno, pues se prepara saberes como el sintagma, por ejemplo, adverbial y preposicional. Entonces, esto es un material de más fácil comprensión, más visual, más gráfico, pues para poder trabajar y para poder implementar este tipo de conocimiento. Fijaros cómo, bueno, prácticamente hemos visto las claves del proyecto de Operación Mundo en primaria de forma más contundente, y fijaros cómo en secundaria, por no volver a repetir más de lo mismo, fijaros cómo copia el modelo, copia el patrón, ¿de acuerdo? Nada más que adaptándolo, bueno, pues a ese rigor académico que tiene ya la ESO y el bachillerato, y a esos tiempos y a esos ritmos pues que viene habiendo. Yo, bueno, aquí está el tema de los ámbitos para trabajar la propia inclusión y, bueno, y sobre todo, pues daros las gracias, ¿de acuerdo? He pretendido mostraros lo esencial, como hemos estado viendo, para que un poco vieseis, bueno, las bondades y las virtudes del proyecto, que ya os digo, que ha sido años de trabajo con compañeros y compañeras dialogando un poco y reflexionando y viendo pues cómo implementar a través del saber básico, a través del conocimiento, que yo creo que es lo que especialmente mejor manejamos todos, cómo implementar todo este tipo de metodologías activas, algunas nuevas por la implantación de la LOMLOE y otras que ya estaban ahí porque las normas anteriores nos hacen referencia a ellas y entendemos que tienen que seguir estando, y cómo especialmente el proyecto es muy flexible porque lo que intenta es que a partir de este hilo de saber básico sea el docente el que vaya un poco priorizando, se vaya deteniendo y vaya marcando sus tiempos de cara a ese tipo de estrategias que le interesa trabajar, bueno, pues como filosofía de centro, como filosofía de departamento o como filosofía de ciclo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Víctor, si estamos todavía en tiempo, ¿podría realizarte alguna pregunta que nos ha llegado? Venga, perfecto. Bueno, mira, hay un par de consultas. Una nos dice, nos preguntan, dicen, ¿todas las unidades parten de situaciones de aprendizaje? Sí, todas las unidades. Fijaros que hemos aprovechado la ocasión de la norma, que la LOMLOE, como habéis visto, es un elemento más que define en ese artículo primero, y entendemos que, bueno, hay que aprovecharlo. Es decir, yo os digo, la intención de Operación Mundo es darle excusa a ese conocimiento asociado al contenido. Este contenido hay que aprenderlo no solamente porque nos viene reflejado en norma y hay que vincularse a ella, sino porque este contenido nos va a valer para justamente esta reflexión final de cara a esta acción transformadora que se pretende. Entonces, todas parten de una situación de aprendizaje. En primaria, una por unidad didáctica, y en la ESO y en bachillerato se plantea al menos una por trimestre y se le da un enfoque algo más global a través del trabajo de las diferentes unidades para cada trimestre. Pero todas parten de situaciones de aprendizaje. Muy bien. También tiene uno de nuestros interlocutores una curiosidad sobre la cantidad. ¿Cuántos proyectos interdisciplinares hay?
En un principio, para primaria, ya os digo que lo interesante del proyecto de este tipo es porque deja muy claro este faseado científico, deja muy claro, ¿no?, este andamiaje, ¿no? Voy a ir circulando por diferentes fases de piensa, diseño, construye. Se ha planteado en primaria 1 por trimestre, ¿de acuerdo? 1 por trimestre para que jueguen las áreas que deseen jugar. Es decir, es un proyecto que está diseñado en base al ODS para que puedan participar pues todas las asignaturas, todas las áreas, pero que si en un momento dado solamente van a jugar 2 o 3 áreas, pueden hacerlo sin ningún problema. Y en secundaria viene implementado por materias, ¿de acuerdo? Las diferentes materias en las diferentes unidades implementan proyectos de carácter interdisciplinar. Y entonces aquí sí podemos encontrarnos que a lo mejor pues una materia pueda plantear durante el año un par de proyectos y alguna incluso hasta 4 proyectos, un poco dependiendo de la naturaleza de cada materia. Muy bien. Y bueno, no quiero abusar de tu paciencia, pero bueno, tenemos aquí otra pregunta que puede ser necesaria e interesante plantearte. Nos dice, haciendo referencia a las metodologías clave, dice, ¿es necesario trabajar todas las metodologías que se muestran en las actividades? Bueno, mira, Operación Mundo especialmente ante todo, bueno, cumple la parte del rigor académico, porque ya sabéis que, bueno, que responde a una norma, y luego después está ahí un poco también, es cierto que luego está dentro de la propia realidad del docente, ¿no?, de su centro y de su contexto, pues bueno, tiene que estar esa posibilidad de poder yo priorizar o poder decidir. Entonces, el proyecto, así como lo hemos visto, tiende a máximo, es decir, tiende a la demanda del compañero o compañera que realmente le interese trabajarlo todo y apueste por ello y lo quiera hacer, pero luego está pues la opción de algún compañero o alguna compañera que desee centrarse en algún tipo de esta metodología y solamente lo haga. Fijaros que el propio transcurso, ¿no?, del conocimiento de lo que se va trabajando, se va aprendiendo. Realmente las metodologías no irrumpen, ¿no?, en ese desarrollo de ese aprendizaje, no rompen con la dinámica. Es decir, que un docente puede trabajar ese conocimiento de un modo habitual a lo que está acostumbrado, sin implementar nada, sino que cuando llegue a esa actividad o a ese momento en el que se le indique que puede ser factible ahí implementar un tipo de estrategia de emocional o de pensamiento, lo haga, pero si no lo quiere hacer, evidentemente el material está preparado pues, para que no desoriente la atención de nuestro alumnado, sino que sea el docente el que marque. Entonces, va a máximos. El centro, el ciclo, el departamento, el compañero que quiera, lo puede implementar todo. Lo único que hay que valorar es pues, lo que ya sabemos todos los que estamos a pie de aula. Número de semanas de clase, carga horaria y demás, y ver un poco el tiempo del que dispongo, pero que a partir de ahí, total decisión y libertad para implementar lo que yo quiera. No fuerza, el proyecto no fuerza a implementar ningún tipo de metodología, por si el docente no lo ve conveniente. Muy bien. Bueno, pues por mi parte, salvo que haya algo más que exponer por parte de los compañeros o por tu parte, Víctor, algo que quede en el tintero, pero ya se ha comentado anteriormente que las preguntas, las consultas que nos lleguen por chat o por correo serán registradas y consultadas y además respondidas. Y bueno, únicamente me resta agradecerte a ti, Víctor, tu brillante exposición y a todos ustedes, pues tanto su presencia digital como su presencia a través de la participación, demostrando un gran interés con sus consultas. Animo Y a los compañeros que vean, que palpen, que vean el material y que vean cómo todo lo que he intentado mostrarles. Y bueno, yo también doy las gracias, ¿de acuerdo? y además yo creo que, como bien has dejado entender, Proyecto Mundo está hecho para todo el mundo. Creo que nadie se queda fuera. Muchísimas Correcto. gracias en nombre de Anaya. Muchas gracias a todos y a todas.